En Mateo capítulo 7, Jesús cuenta una historia que ustedes, yo diría que ya se saben de memoria. Jesús está enseñando y él dice: el que me oye estas palabras y las pone por obra, será como el que estuviera edificando sobre una piedra, sobre un fundamento inconmovible. Y después dice: llegarán las tormentas. Algunos ya han dado testimonio hoy de que han llegado tormentas a sus vidas, han llegado problemas. Pueden ser de salud, pueden ser económicos, pero todos enfrentamos tormentas. Y gente dice: pero ¿y por qué permitió Dios esto? ¿Por qué no más bien me cuida de esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? Es en parte para probar nuestra fe, en parte para nosotros acercarnos a Dios, porque si somos honestos, no buscamos a Dios hasta que las cosas se ponen súper mal. Generalmente no consideramos mucho a Dios hasta que algo sucede y lo busquemos. Son pocos los que los buscan en buen tiempo. Entonces Jesús dice: vendrán esas tempestades, esos malos tiempos, pero la casa fundada sobre la roca representa a la persona que oye las palabras de Jesús y las pone por obra. No es solamente a la persona que sabe mucha Biblia, no solamente una persona que es muy religiosa, no solamente una que ha estudiado mucho, es la persona que vive los preceptos, muy diferente. Porque a veces vemos que entre lo dicho y hecho hay gran trecho. Predican, pero no practican. Son como el capitán que se queda ¿dónde? En la playa. Manda a todos los demás y... O sea, hay un montón de dichos que describen a muchos cristianos. Pero Jesús dijo: es clave, si quieres ser sabio y quieres tener éxito, tienes que poner en práctica mi palabra. Pero también está el que no lo hace y edifica ¿sobre qué? Sobre la arena. Yo no sé si ustedes han visto en el noticiero, pero en los Estados Unidos han construido muchas casas en la playa y las venden por 500,000 palos verdes. O sea, estamos hablando de harto dinero. Y después de unos 10 años, 12 años, las tienen que volver a construir. ¿Por qué? Cada 10 años, cada 12 años viene tremendo huracán. Y saben, tenemos toda la historia de cuántos años de huracanes que forman en el Pacífico, justo al lado de África, y por corrientes de aire y por la niña o el niño, no me acuerdo, ahora ya son jóvenes, pero algo comienza a formarse ahí y se forman estas tormentas y pasan por el Caribe y a veces entran al Golfo de México y pegan contra el estado de la Florida y ahí mueren. Y a la Florida le ha sucedido. Wendy y yo hemos pasado más de uno de estos huracanes. Estamos hablando de vientos de más de 200 kilómetros por hora. Entonces uno siente cuando te pega esa agua que está cayendo en lluvia, con ese viento te duele. Y uno tiene que cuidar de que algo no te golpee, algo que no dañe, por ejemplo, las ventanas o algo. Uno tiene que estar preparado. Pero estas casas se puede ver que son hechas de madera. Y el fundamento es arena. Entonces vienen las olas, viene el viento y se cae todo. Pero tienen seguro. Entonces la gente que dice: total, voy a construir de nuevo. ¿Y dónde construyen? Ahí mismo. Y uno dice: ¿pero qué está pensando? Y no construyen una casa más fuerte, no construyen una casa de cemento, de bloque, de algo. No, construyen de nuevo de madera. Y en otros 10, 12 años, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y saben, hay gente que vive su vida así. Yo no le hice caso a Dios, pero ¿sabes qué? No me pasó nada. No le hice caso a Dios y ¿saben qué? No me pasó nada. No le hice caso a Dios y otra vez no me pasó nada. Pero ¿qué sucede tarde o temprano?
¿Qué pasa? ¿Por qué? La Biblia que dice, lo que sembramos, algún día vamos a cosechar. Ahora, se puede demorar tiempo, se puede demorar años. No vas a cosechar al tiro. Pero tarde o temprano vas a cosechar. Y siempre buscamos la excepción, ¿sí o no? El que fuma dice, pero está esa viejita en Italia, 102 años, y se fuma un puro todos los días. Claro que hay una excepción. Entonces uno dice, ya, con eso yo estoy seguro, ¿cierto?, de que no me va a pasar nada. Y uno sigue. Hasta que el médico te dice que ya te pasó la cuenta. Y uno reclama a Dios y dice, pero ¿y por qué no salí yo como la viejita en Italia de 102 años? O sea, claramente tenemos nosotros en el paquete que nos dice, ten cuidado, si fumas, esto y esto y esto te podría suceder. Y la gente se acostumbra a ignorar lo que dice el paquete, ¿sí o no? Lo mismo, Jesús cada vez que le decía a la gente de su tiempo y que nos ha dicho a través de miles de años por su palabra, mucha gente conoce su palabra y sabe que hay dos caminos. Hay un camino que, y hay otro, y que dice Jesús, busca. ¿Por qué? Porque es el único que lleva, ustedes ya se lo saben. Y hay mucha gente en la calle que también se lo sabe. Pero ¿dónde andan ellos? En el camino ancho, ¿sí o no? Porque ahí está y hay gente que me ha dicho, no, pero pastor, todos mis amigos van al infierno, entonces yo quiero ir ahí también para festejar con ellos. ¿Sabes qué? El infierno no es una fiesta. Y hay muchas cosas que Jesús enseña que dice, hey, despierta, cuidado, viene tormenta, prepárate. ¿Y cómo te debes preparar? Estudia las palabras de Jesús y ponlas por obra. ¿Por qué es tan difícil hacer eso? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque somos confiados, orgullosos. Creemos nosotros saber más que Jesús. Hay una encuesta de personas en los Estados Unidos y le preguntaron, ¿quién consideras la persona más inteligente de la historia humana? ¿Saben qué? La gran mayoría dijeron Einstein, Platón, Newton, Copérnico y la lista continúa. De personajes científicos, grandes cerebros, ¿no? Y ¿saben qué? Solamente el 7% aún mencionaron a Jesús en la lista. ¿Les sorprende? Jesús es considerado muy buena persona, ¿sí o no? Hasta profeta. Pero inteligente, sabio, no tanto. Porque la gente lee lo que él escribía y dicen, qué lindo sería vivir en esa utopía, pero eso no existe en el mundo real. ¿Amar a tus enemigos? ¿Quién hace eso? Y entonces ni siquiera lo intentamos. Personalmente yo creo que el personaje más inteligente de la historia fue Jesucristo. Dios en carne. ¿Alguien va a decir amén? ¿Están de acuerdo? El más inteligente de toda la historia. Por eso estamos en estas profecías anunciando la venida del Rey y estudiando lo que dice, y justo aquí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Lo vimos la semana pasada. Deberíamos nosotros admirar quién es Jesús y lo que Dios ha hecho al mandar a Cristo para que nosotros fuésemos salvos. Tremendo plan de salvación. Pero no solamente es admirable, Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y esta semana nos toca hablar de que Él es consejero. ¿A quién le pides consejo? Al que más sabe, ¿o no? ¿Saben qué? Mucha gente le pide consejo al que le va a decir lo que ya quieren escuchar. ¿Sí o no? Seamos honestos. Vas a ir donde el amigo que ya te va a decir, está bien, tranquilo, no hay problema. Porque ellos vivieron lo mismo, sintieron lo mismo. Entonces,
no siempre buscamos el consejo del que realmente nos va a decir la verdad. Nos va a apuntar y va a decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Y te va a pasar la cuenta algún día. Significa literalmente esta palabra consejero, uno que aconseja después de deliberada meditación. Una persona que sirve de guía. No una persona que en cualquier momento te puede dar cualquier opinión sin haber pensado bien el tema. Estamos hablando del que sabe y te aconseja. No uno que simplemente de cualquier lado sacó una opinión. No existe personaje más sabio en la historia, como ya dije, que Jesús. Pero son pocos los que siguen su ejemplo. Sus consejos, algunos de los consejos que rápidamente yo les podría mostrar y quizás los estudiemos en el año que viene, son sobre la ansiedad y la preocupación. ¿Hay gente preocupada hoy día y ansiosa? ¿Necesitan ese consejo? Claramente. Las prioridades y la administración de recursos. Vienen tiempos difíciles económicos en el año entrante, dicen, y estamos pensando qué vamos a hacer en este año. ¿No sería bueno saber lo que dice Jesús sobre cómo manejar tus prioridades y tu dinero, tus recursos? La autoestima y el amor propio. Mucha gente sufre hoy día de baja autoestima. ¿Qué dice Jesús sobre ese tema? La identidad y cómo tener propósito en la vida. Hay mucha gente vagando nomás, no tienen idea, no tienen algo fijo, no tienen un norte. La resolución de conflictos interpersonales. ¿Hay conflictos? En tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, en la iglesia. ¿Cómo resolverlos? Jesús enseña sobre eso. Él enseña cómo reconocer a estafadores y religiosos falsos. ¿Necesitamos ese consejo? Yo creo que sí. Cómo manejar la injusticia y cómo perdonar a otros que te maltratan. ¿Necesitamos eso? Cómo tener gozo que perdura. Cómo relacionarte con Dios. Y quizás lo más importante, ¿qué sucede después de la muerte y cómo prepararte para ese día? Todo eso solamente en los primeros capítulos de Mateo. Si lo quieren leer, pueden leer los primeros, son como 8 capítulos de Mateo, y ahí van a encontrar casi todos estos temas. Entonces, Jesús da ese consejo, pero muy poca gente le hace caso a Dios. Muy poca gente le hace caso a Jesús o escucha lo que Él está diciendo como gran consejero, que es Mateo capítulo 11, si tienen sus Biblias. Mateo capítulo 11. También un pasaje muy conocido. Versículos 28 en adelante son los que tengo ya aquí. Pero quiero leer el contexto, por eso estoy pidiendo que busquen en sus Biblias, porque quiero leer algunos versículos que vienen antes. Del versículo 25 en adelante, dice Jesús: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. O sea, Él está orando, está hablando con su Padre Celestial. Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo vino para revelarnos cómo es Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Mira a Jesús. Lo dice Hebreos capítulo 1. De la misma sustancia son iguales. Jesús lo dijo también en los evangelios: ¿has visto al Padre? Me has visto a mí. Él y yo uno somos. Yo no hago nada de mi propia cuenta, hago todo lo que hace el Padre. Entonces, Jesús aquí está hablando de que el consejo que Él da es el consejo que daría Dios Padre, es el consejo que pone en nuestro corazón por nuestra conciencia el Espíritu Santo, porque son los tres, un solo Dios, son el mismo en esencia, y son los que dan la palabra que hoy día nosotros tenemos.
versículo 28. Aquí tenemos lo que tengo aquí escrito: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo no dice aquí que Él va a quitar todos tus problemas. ¿Entienden? Él aquí no está prometiendo que si tú te vuelves cristiano no tendrás problemas. Lo que Él sí está diciendo es que la carga que tendrás va a ser más liviana. ¿Por qué? Porque hemos ido a Él y estamos llevando su yugo. ¿Han visto a bueyes enyuntados en el sur? Y siempre ponen al buey que no sabe nada, que quizás es más joven, más flaquito, con el que puede, con el más fuerte, con el que sabe, para entrenar al otro. Nosotros estamos enyuntados con Cristo. ¿Entienden eso? Él es nuestro maestro, nosotros tenemos que aprender de Él. Pero muchos cristianos que dicen: esta vaina no me sirve, yo no quiero esto, y se lo quitan, y dicen: yo puedo solo. Y no le quieren hacer caso a Cristo, no quieren seguir su ejemplo, no quieren seguir su consejo. Pero Jesús aquí claramente dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta es nuestra condición actual. La gran mayoría de la gente, ¿qué siente? Tú les preguntas: ¿cómo estás? Ay, estoy cansado. ¿Sí o no? Este calor me tiene. ¿Sí o no? Si supieras lo que me está pidiendo el jefe, hablando con una señora el otro día, ella dijo: no, estuve hasta la medianoche trabajando, tratando de sacar este reporte. Todos estamos agobiados, tristes, flacos, sin ilusiones. No, flacos no, pero sin ilusiones. Como dice una canción colombiana, estamos cansados, estamos agobiados en alguna área de nuestra vida. Hay muy poca gente que encuentras que dicen: yo estoy bien, estoy feliz, el gozo del Señor está rebosando en mi corazón, yo no sé qué hacer, estoy tan contento, no puedo dormir. ¿Han conocido a alguien así? Nuestra condición actual: trabajados y cargados, o sea, fatigados por mucha responsabilidad y gran peso, es lo que significa eso. Mateo 23 y versículo 4. ¿Por qué estaba la gente en el tiempo de Jesús así, fatigados, cansados? Jesús aquí lo describe cuando Él habla de la religión que vivía la gente en ese tiempo, y que mucha gente cree que es la religión de Jesús, y no lo es. Versículo 1 del capítulo 23 de Mateo dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los fariseos eran súper estrictos en cuanto a guardar la ley. ¿Cuántas leyes tenían? ¿Ustedes saben? Más de 613 leyes ellos habían creado para acercar los 10 mandamientos, para que ni siquiera se acercaran a no cumplir uno de los 10 mandamientos. ¿Se pueden imaginar? No solamente tienes que memorizar los 10 mandamientos, tienes que memorizar 613 leyes adicionales que te ayudan a aplicar esos 10 mandamientos a tu vida. Una de esas reglas era: te tienes que lavar las manos antes de comer. Es buen consejo, ¿sí o no? No, pero se tenían que lavar las manos con suficiente agua que les chorreara hasta llegar al codo. Si no te chorrea hasta el codo, no puedes comer. En un lugar desértico, como partes de Palestina, ese sería un problema. Uno aguanta hambre. Entonces agregaban cosas a veces ridículas a la ley. Uno no podía caminar más de cierto kilometraje el día de descanso de su casa, pero donde uno colgara su manto externo, podía decir: ahí estoy habitando temporalmente, y podía añadirle otros kilómetros más. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían unos 5 o 6
prendas, llegaban a cierto árbol, a cierto lugar, ¡pum!, colgaban y seguían caminando y se sacaban otra y colgaban para poder llegar a donde querían ir. Entonces encontraban una forma también de invalidar las leyes que ellos mismos habían puesto. ¿Se imaginan entonces la carga que sentía la gente? Una carga religiosa. Por eso dice Jesús en versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, hay muchos religiosos que son así. Lástima, tengo que admitir, hay muchos pastores que son así. Se paran en el púlpito y dicen, no hagas, no mires, no busques, no hagas. Pero ¿qué hacen ellos? Lo hacen o excusan el caer en eso y a la vez nos están poniendo cargas que Cristo nunca nos puso en su palabra. Son interpretaciones de ellos agregando normas y reglas para uno sentir que ahora es más bien una carga ser cristiano. ¿Han sentido eso alguna vez? ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Qué es nuestra fortaleza? Dice la palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que llevar el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué significa llevar mi yugo? Significa someternos a su enseñanza, a su doctrina, tenerlo a Él por maestro y Señor. O sea, estar enyuntados con Él para que Él sea nuestro guía y nos muestre cómo vivir la vida cristiana. Primero de Juan capítulo 2. Tengo algunos otros pasajes ahí que vamos a ver en un momento, pero quiero llevarles primero a Primero de Juan capítulo 2 y versículo 6. Y quizás lo vamos a repetir más de una vez porque es importante. Aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el que dice que permanece en Él, hablando de Jesús, soy seguidor de Jesús, permanezco en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces pregúntale a la mayoría de cristianos que dicen ser seguidores de Cristo, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y dicen que no tengo idea. Entonces, ¿cómo vas a vivir como Él anduvo? ¿Cómo vas a andar como Él anduvo si no has estudiado su vida? Deberíamos nosotros ser expertos en la vida de Jesús para poder seguir su ejemplo. Deberíamos ser expertos en todo lo que Él enseñó. ¿No te llevas bien con tu suegra? A ver, consejo de Jesús, alguien. Ama a tu enemigo. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? ¿Lo puedes encontrar? Sí. ¿Mateo? Ya, ok. Encontraste la comuna, está bien. Mateo. Ya, la calle. Mateo. 5, 6 y 7 son el sermón del monte. Entonces Mateo 5, 6 y 7 da muchos consejos, entre ellos cómo amar al que no te ama y te tiene por enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer? 3 cosas menciona Jesús. Orar por ellos, darles un regalo, hacerles un servicio y bendecir cuando maldicen. ¿Por qué se saben esto? Porque lo he repetido ¿cuántas veces? Lo han leído, pero ¿cuántas veces lo menciono desde el púlpito? ¿Por qué? Quiero que esto se les grabe, porque Jesús lo enseñó para que nosotros lo vivamos. Es consejo que podemos nosotros aplicar. Yo tuve a mi suegra viviendo conmigo unos años, así que lo he aplicado. No, ella nunca fue mi enemigo, pero yo aseguré que no fuéramos enemigos. Y ella también, porque aplicamos lo que enseñó el Señor Jesús. Ya, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 24.
dice lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Cuál es nuestra meta? Ser como nuestro maestro. ¿Cómo vamos a ser como nuestro maestro? Tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que pensar como él pensaba, y para eso tenemos que saber qué fue lo que él enseñó, por qué lo enseñó, y aplicarlo a nuestra vida. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, Jesús aquí está, después de haberle lavado los pies a los discípulos en la última cena. Ellos, durante esa cena, están en un argumento para ver cuál de ellos, de los 11 que quedan, porque Judas salió ya, de los 11 que quedan ellos, bueno, no, quizás Judas todavía estaba porque Jesús le lava los pies. Entonces hay 12 de ellos con Jesús, y ellos ahí están en un argumento entre ellos, a voz baja, ¿cuál de ellos va a ser el mayor en el reino? Jesús ha dicho que Él va a reinar sobre la tierra, ellos van a reinar con Él. Y entonces ellos, cada uno está, es que yo puedo con esto, y seguramente Pedro está metido ahí porque era el vocero del grupo. Y Jesús, ¿qué hace para enseñarles la humildad que debería ser parte de todo líder? Él, siendo el rey del universo, se despoja de su manto exterior y está vestido ya como un esclavo. Y se ciñe una toalla y lava los pies. ¿En qué posición lava los pies? Hay solo una forma: arrodillado. ¿Se pueden imaginar Jesús arrodillado a tus pies, lavándote los pies? Por eso Pedro se escandaliza y dice: no me vas a lavar los pies. Y Jesús, ¿qué dice? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Claro, Pedro, siempre exagerado, dice: vaya, me entero entonces. Y Jesús dice: no, los que están limpios no necesitan sino que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque iban caminando por ahí y esa era la parte que se ensució. Pero ¿qué nos muestra Jesús aquí? Justo después de eso, Él dice estas palabras: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, ¿por qué? Porque lo soy. Acaba de hacer el trabajo de esclavo y ahora dice: soy maestro y señor. ¿Pueden hacerse las dos cosas? Sí. Por eso nosotros como pastores nos tomamos nuestro turno en lavar los baños y servir mesas. Hugo y yo casi siempre somos los últimos en comer, no sé si han notado. ¿Por qué? Porque Jesús da este consejo. ¿Cuál es el consejo? El que quiere ser primero tiene primero que servir a los demás. Lo hacen nuestros diáconos. Pero Él dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo puedes lavarle los pies a alguien? Visitando, ayudando, llevando algo a su casa. Cuando preparas un quejito o algo, prepara dos. Llévalo. Ayudando a una persona en necesidad. Te lo pida, no te lo pida. O sea, buscando mostrar un amor de Jesús en una forma práctica. Es lo que Jesús nos enseñó y lo que Él practicaba. Nos dio el ejemplo. Entonces, cuando Él dice: llevad mi yugo, no es una carga pesada porque Él está con nosotros, pero sí es una responsabilidad. En ese sentido es una carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, significa que Él es el ejemplo, Él es nuestro maestro. Ya vimos 1 de Juan 2 y versículo 6 que dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Deberían memorizarlo. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y versículo 46. Jesús aquí hace muy buena pregunta.
Si te lo preguntara hoy, ¿cuál sería tu respuesta? Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Lo has meditado alguna vez? Porque hay cosas, seguramente cosas que Jesús dijo que cuando nosotros lo leemos, ¿qué pensamos? No puede ser para mí. No, en esta situación, no. Es que seguramente Él no quería que yo lo pusiera en práctica con ellos, o con mi jefe, o total, ellos ni siquiera son creyentes, y nosotros siempre ponemos el pero. Decimos, sí Señor, pero, como lo hacían los discípulos. Porque no queremos nosotros realmente tomar el yugo y seguir aquí. Esto es demasiado radical, eso es para el pastor, el misionero, el que sube el monte y vive aislado del mundo. No, Cristo nos da instrucciones de cómo vivir entre el pueblo que no lo reconoce, se burla de nosotros, no asiste a la iglesia, no tiene idea de Biblia, y tenemos que vivir sus instrucciones para ser sal y luz en un mundo que no acepta ni siquiera su existencia. Aprended de mí, dice Jesús. ¿Por qué seguir a Jesús y sus enseñanzas? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es difícil aprender de alguien que es un sábelo todo, ¿cierto? En este caso, Jesús se sabía todo, pero Él no tiene esa actitud. Él no viene con orgullo para imponer. Es tan sorprendente que Jesús, siendo el creador del universo, es tan genuino con la gente. Era tierno con algunos de los peores pecadores, respetuoso a una mujer que habían atrapado en adulterio. Él dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Tenemos nosotros que cambiar nuestra forma de pensar cuando pensamos de Jesús y cómo era Él. Él no era una de estas personas hipersantas que está condenando a todos al infierno. No era así. Él era amigo de pecadores. Se sentaba a la mesa y comía con ellos. Les hablaba y conversaba. Les contestaba sus preguntas. Y a veces hacían unas preguntas que uno dice, ¿cómo no entienden? Pero les tenía paciencia. ¿Por qué? Porque Él es humilde y manso. ¿Qué significa manso? Es poder bajo control. ¿Qué dijo Él? Yo podría pedir de mi Padre que mandara legiones de ángeles en este momento y me librara de esta situación. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque era manso y humilde y se sometió a la voluntad del Padre. Y dice ahí, lo primero que nos debería motivar a nosotros es que Él es manso y humilde, pero no solo eso, hallaremos descanso para nuestras almas. El real descanso no es estar ahí sentado en tu sillón favorito viendo tele. El verdadero descanso es que cuando tú sabes que tú estás en una relación con el Dios del universo que maneja y controla todas las situaciones. No tienes por qué preocuparte del día de mañana. ¿Por qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Lucas capítulo 1 y versículo 79. Una de las profecías, Lucas capítulo 1 y versículo 79, se menciona aquí en Lucas 1. Hablando aquí del que iba a llegar antes para preparar el camino del que sería el Mesías, y lo que habla de Él es lo que también habla la Escritura del Señor Jesucristo cuando dice que Él vendría para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino ¿de qué? De paz. El camino de Dios es camino de paz.
¿Cuántos tienen esa paz hoy día? Muy pocos. Aún entre cristianos. Una de las cosas que me sorprende en los Estados Unidos, donde la gente, muchos de ellos realmente no tienen muchas preocupaciones, de mi punto de vista. Tienen 3, 4 autos, tienen tremenda casa, tienen trabajo, tienen dinero en el banco. ¿Y saben qué? Lo que más se gasta ahora para gente joven, estamos hablando de gente de menos de 30 años, son pastillas para la ansiedad. Yo fui al médico hace unos años atrás y él me dijo, ya, me tienes que dar una lista de tus medicamentos. Yo le di la lista para, muy corta, algo que yo tomo para mi arritmia, mi corazón tiene algo raro, entonces para controlar la arritmia y para controlar la presión. Y él dijo, no, pero ¿qué tomas para ayudarte a dormir? ¿Qué tomas para ayudarte a despertarte? Un café colombiano. O sea, no tomas otras pastillas, ¿no? Nada para la ansiedad, ¿no? Porque hoy día es tan común que aún gente joven, y uno dice, pero tienen 2 bellos hijos, no tienen problemas de salud, tienen dinero en el banco, ¿de qué están ansiosos? Hay gente en el África muriendo de hambre y ellos ahí tomando pastillas porque no pueden dormir en la noche porque se preocupan por cosas que nunca van a suceder. ¿Te ha pasado eso? ¿Te preocupas por algo y nunca resulta? Nunca sucede. Entonces, si realmente quieres dejar de lado la pastilla para buscar una verdadera paz y tranquilidad, ven a Cristo. Toma su yugo, ocúpate de estudiar sus palabras. La entrada de la palabra de Dios dice, da luz, y es por medio de oración y la palabra que nosotros somos inundados de la paz de Dios, dice Filipenses capítulo 4, y conocer la palabra de tal forma que enfrentas una situación y el Espíritu Santo, ¡pum!, te trae el versículo a la memoria y sabes cómo enfrentarlo. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué seguir a Jesús y sus enseñanzas? Tercero, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto ya lo hablé un poco, pero vamos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, casi terminando el Nuevo Testamento, capítulo 5 y versículo 3. Comenzando en el 2 para tener el concepto entero, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o sea, escuchamos su consejo y lo ponemos por obra. Y después dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué? No son bravos, no son pesados, no son difíciles, son para nuestro bien. Una de las cosas más difíciles cuando estás criando hijos es decirles no y ver cómo ellos luchan contra ese no, ¿sí o no? Y uno les dijo no, ¿por qué? Por amor y porque uno los quiere proteger. Porque uno ve más de lo que ellos ven, porque uno ya lo vivió, porque uno tiene algo de experiencia, pero ellos están seguros de que saben más que nosotros, o ya no es que es otro tiempo el que tienes que entender, no es a la antigua ya, ustedes son de otra época, es que tienen que actualizarse, es que, no, y todos los argumentos. Lo bueno es tener hijos ya mayores como yo, que tienen ya sus hijos. Y uno de repente oye de sus labios las mismas palabras que uno les decía a ellos. Y eso me consuela. Y uno dice, por lo menos no fue en vano. Gracias a Dios que yo pude ver ese día en que ellos iban a reconocer que el consejo que nosotros dimos era buen consejo y ahora lo están pasando a la próxima generación, a mis nietos.
Pero ¿saben qué? Hay algunos cristianos que nunca aprenden. Cristo da consejo, nuestro Padre Celestial por medio de Él y su Espíritu nos dan consejo y nosotros no le hacemos caso. Al no aprender, caemos y seguimos cayendo y tenemos dificultad. Han habido gente que se va de la iglesia porque han pasado malos tiempos, que ellos mismos están cosechando lo que sembraron, pero están culpando a Dios. Entonces ya no voy a volver a la iglesia. No, si Dios me va a tratar así. Pero no tienes la culpa. Tú mismo creaste el problema. Y ahora dio fruto. Y en lugar de en ese momento arrepentirte y buscar el consejo de Dios, dices, esto no me funciona. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quizás le quieran tomar una foto, por eso tengo eso. Para que esto pueda ser tu tarea para esta semana. ¿Quieres una vida de paz y gozo aún en medio de tempestad? Porque la tempestad va a venir. Recuerden, Jesús dijo, asegura que estás firme sobre la roca. ¿Por qué? Porque la tempestad va a venir. ¿Quieres una vida de paz y gozo aún en medio de la tempestad? Primero, somete toda tu vida al Señor y Maestro Jesús. O sea, toma su yugo y póntelo. Eso es en todo ámbito. Tu matrimonio, tu sexualidad, tus estudios, tu dinero, cómo manejas tu tiempo, cómo resuelves conflicto con otras personas, tu identidad, todo bajo lo que dice el Señor Jesucristo y lo que Él te enseña. Y en cada situación que enfrentas, haz estas dos preguntas. ¿Qué consejo me daría Jesús en esta situación? Tengo un conflicto con mi jefe. ¿Cuáles son los 3 consejos que da Jesús? Ora por él. Hazle algún regalo o servicio. Y número 3, bendice cuando él maldice. O ella. ¿Qué consejo me daría Jesús en esto? Segundo, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? ¿Cómo manejó él esta situación? ¿Cómo manejó él gente complicada, difícil, que lo acusaba falsamente, que mentía de él? Sus hermanos que ni siquiera creían en él y dijeron, ¿por qué no te vas a Jerusalén? Sabiendo que lo buscaban para matarlo. ¿Se pueden imaginar eso? Tus hermanos te dicen, ve a Jerusalén, muéstrate como el Mesías. Se estaban burlando de él. ¿Y Jesús qué hizo? No, los mandó a ellos. Y después él entró así secretamente. Pero no vemos en ningún momento que él les dijo, yo soy el Mesías y algún día me la pagarás. Algún día te vas a arrodillar. Porque la Biblia dice que toda rodilla doblará. Él en ningún momento hizo eso. Pero nosotros, ¿qué? Esa es nuestra tendencia, ¿sí o no? Entonces, este mensaje es para que lo vivamos. No es para decir, uy, tremendo mensaje, pastor, muchas gracias. Porque si me dices eso, yo voy a decir, ya, en unos días te voy a preguntar, ¿y cómo lo estás viviendo? Porque si no, estamos edificando sobre la arena. Y vendrá la tormenta y vas a llamar al pastor y van a decir, traiga la varita mágica de la palabra, pastor, porque necesito una solución ya. No, no hay varita mágica. No hay magia en la Biblia. El impacto que tiene la palabra es cuando tú lo aprendes y lo vives. Y cuando tú vas plantando esas semillas de obediencia, algún día vas a cosechar. Pero quizás no al tiro. En el comienzo vas a sufrir, se van a burlar de ti, quizás te despidan del trabajo, vas a tener problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque ahora quieres hacer lo bueno y Satanás se va a asegurar de que tú te quieras rendir al tuyo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Jesús, el más sabio de toda la historia humana, quiere ser tu consejero. Pero tú le tienes que hacer caso. Oremos.
Yo te voy a dar un momento ahí en quietud, con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, para responder a Dios. Ahí en silencio, Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos. Puedes hablar con Él ahí donde estás. Quizás tengas que entregarle parte de tu vida, algo que todavía tú quieres manejarlo tú solo, tú sola. Este es el momento de decirle, Señor, necesito tu consejo. La Biblia dice, Santiago capítulo 1, si nosotros pedimos sabiduría con fe, Él dará sin reproche, en abundancia, pero tenemos que pedir con fe. Padre Celestial, yo quiero orar por todos los que están al alcance de mi voz. Seguramente hay algunos que están atribulados, cansados, fatigados, grandes cargas en sus vidas. Yo pido, Señor, que les ayudes a acercarse a ti, a aprender de ti, para poder tomar este yugo que es ligera la carga, fácil de llevar, porque tú la llevas con nosotros. Pido, Señor, que les ayudes a encontrar la solución que solo Cristo tiene. Lo pido en su nombre.